Buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio Competitividad y Productividad para el Crecimiento Económico. Mi nombre es Álvaro Ramos y soy el director académico del Lead University. El evento de hoy es el quinto y último de una serie de 5 eventos que hemos denominado como un conjunto Diálogos de Política Pública para la Reactivación Económica post-COVID-19, motivados como institución, por supuesto, por la coyuntura actual. Lead University, como institución académica privada de educación superior, a través de su centro de investigación en política pública y desarrollo empresarial, abre un espacio de pensamiento para generar ideas concretas de cómo impulsar y reactivar la economía costarricense post-COVID-19. Nos proponemos aportar a la discusión nacional la experiencia de nuestros docentes e investigadores, así como la de mejores especialistas en áreas estratégicas para la reactivación económica. Nuestro propósito es conformar una agenda seria y de claro compromiso con el gobierno, el sector privado y la sociedad en general. Queremos suscribir y elaborar un compendio de acciones de política pública a partir de los resultados de nuestras discusiones técnicas, seguros de que los insumos que generen nuestros eventos pueden servir de base a las autoridades políticas para encauzar acciones puntuales posteriores a esta crisis sin precedentes para Costa Rica y el mundo. En 5 áreas de atención prioritaria para la reactivación económica de Costa Rica, hemos seleccionado expertos para cada uno de los temas en la discusión de acciones de política pública encaminadas a post-COVID-19. La moderadora de la discusión de hoy, la señora Abril Gordienco, dirigirá las ponencias de los panelistas y los conducirá hacia la concreción de acciones y propuestas de política pública. Posteriormente presentará como moderadora un documento resumen sobre los principales resultados e insumos que se generen de la actividad. Paso seguido, Lead University generará un documento consolidado y propio que será su aporte a la discusión nacional. Le paso la palabra a doña Abril, actual profesora del Lead University. Muchas gracias y buenas tardes, doña Abril. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes a los distinguidos panelistas y en especial muchas gracias a la audiencia que nos acompaña hoy. Como decía Álvaro, mi nombre es Abril Gordienco, soy profesora de Lead University y consultora en políticas públicas. Para mí es un gusto moderar este panel sobre competitividad y productividad para el crecimiento económico como parte del ciclo de diálogos de política pública para la reactivación económica que Lead ha propiciado en estas 2 semanas. Para ello contamos con la participación de expertos de reconocida trayectoria y experiencia como investigadores, profesores y también en la práctica, a los cuales tendré el gusto de presentarles en unos minutos. Costa Rica es considerada una historia de éxito en América Latina en muchos aspectos. La combinación de estabilidad política, sólida institucionalidad democrática, inversión de larga data en educación y salud y la plataforma exportadora se ha traducido en indicadores de desarrollo humano superiores a los de la mayoría de países de la región y de la mayoría de economías de países emergentes. Costa Rica ha tenido un crecimiento económico moderado pero sostenido en los últimos 25 años. Ese crecimiento se ha debido en gran parte al modelo de desarrollo basado en la apertura comercial, con la firma de tratados comerciales preferenciales y a una muy exitosa labor de atracción de inversión extranjera directa, que ha generado una importante transferencia de tecnología y de conocimiento a nivel local. Asimismo, Costa Rica es líder mundial en políticas de sostenibilidad ambiental que han fortalecido la marca país, lo que a su vez ha tenido un impacto positivo en el aumento del turismo, en la generación de divisas y en una importante distribución de ingresos gracias al encadenamiento con las pymes. Por otra parte, nuestro país acaba de ser admitido como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Esto redundará en la adopción de mejores prácticas en muchas áreas, lo que junto con los esfuerzos de consolidación fiscal nos ofrece algo de esperanza ante otros factores no tan prometedores. Desafortunadamente, no todo es positivo. La pandemia del virus SARS-CoV-2 nos sorprendió con una situación fiscal muy frágil,
con una de las tasas de desigualdad más altas de la región y con poca evolución en productividad y competitividad, entre otras cosas. Tenemos un aparato productivo heterogéneo con grandes asimetrías en desempeño, eficiencia e innovación entre las empresas atraídas por CINDE como inversión extranjera directa y las empresas domésticas. El país ha descuidado la transformación y modernización del aparato productivo nacional. Como consecuencia, la productividad costarricense como un todo ha disminuido vis a vis la de otros países, lo cual dificulta el futuro del crecimiento. Por otra parte, la competitividad del país se ha venido deteriorando debido a infraestructura deficiente y hasta obsoleta, altas tarifas eléctricas, educación de baja calidad y pertinencia, escasa innovación, poquísima inversión en investigación y desarrollo, exceso de trámites, crédito caro y poco accesible, entre otros. Más allá de la situación sanitaria, entonces, la pandemia de la COVID-19 nos ha planteado retos sumamente difíciles. Se estima que la contracción que la crisis está produciendo en el turismo, el comercio, parte de las exportaciones, la contracción en la construcción y la agricultura, provocará la pérdida de cerca de 500,000 de empleos y un aumento del subempleo, la informalidad y la pobreza. La contracción en los ingresos, producto de la caída de la demanda y actividad económica interna, más el aumento en los gastos necesario para atender la emergencia, compromete aún más la ya delicada situación socioeconómica del país. Costa Rica tiene entonces el enorme desafío de no perder los logros obtenidos hasta ahora, de contener la situación fiscal y de atajar el aumento del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad a través de la incorporación de la mayoría de la población y del diverso entramado productivo en las dinámicas de crecimiento. Ante este panorama, productividad y competitividad son factores determinantes para reactivar la economía y nos señalan una agenda que es necesario abordar con profundidad. Con este conversatorio esperamos contribuir a esa discusión aportando posibles soluciones y pasos a seguir. Para ello hemos invitado a los siguientes expertos. Don Miguel Cantillo es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central y presidente de MC Logística, especialista en economía financiera y en competencia. Don Ricardo Monge es doctor en economía, se desempeña como profesor en Lead University y es investigador asociado de la Fundación CATEC, la Academia de Centroamérica y el Programa Estado de la Nación. Es consultor de varios organismos internacionales. Don Edgar Robles es profesor catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor asociado de Novaster y ex superintendente de pensiones de Costa Rica. Y por último, don Luis Mesalles, doctor en economía y empresario, gerente general de la empresa Yema Dorada S.A., socio y consultor de ecoanálisis y expresidente de la Academia de Centroamérica. Durante el conversatorio abordaremos varios ejes como productividad, competitividad, investigación y desarrollo, financiamiento, informalidad y otros factores para mejorar la productividad y la competitividad, y exploraremos los casos de países exitosos en estas áreas. La dinámica del panel será la siguiente: dedicaremos 10 minutos a cada tema. Les recuerdo a los panelistas limitar sus participaciones al tiempo asignado con el fin de poder abarcar todos los ejes, y al final dedicaremos 15 minutos para preguntas de la audiencia y un cierre de 1 minuto cada uno. En primer lugar, vamos a explorar entonces el eje de la productividad y le paso la palabra a don Edgar Robles. Muchas gracias. Muchas gracias, Abril. Buenas tardes a Miguel, a Luis y a Ricardo, que comparten conmigo el panel. Yo he preparado algunas filminas cortas para ayudarme en materia de lo que voy a exponer. Yo quiero hacer una rápida exposición de lo que es la productividad. Ahí me están viendo la presentación, ¿sí? Uh-huh. Correcto. Bueno, primero que todo, yo quisiera iniciar explicando un poco, vamos a ver, muy bien, que, bueno, todos entendemos que el crecimiento económico se refiere al incremento de la disponibilidad de bienes y servicios de un país a través del tiempo, de que a pesar de que el centro, digamos, de la economía es ese crecimiento económico, el tema de crecimiento ha sido tratado de explicar mediante diferentes modelos y no hay una única explicación que nos diga qué es lo que causa el crecimiento económico. Existen diversas teorías
Y dentro de esas teorías, digamos, uno de los métodos pues, más conocidos es lo que se llama las fuentes de crecimiento económico, o la forma en la cual podíamos decir que el crecimiento económico es causado por que invertimos más en trabajo, más en capital, o sea, contratamos más trabajadores, invertimos más en capital, eso genera crecimiento económico, y la parte de productividad. En productividad, resulta que los estudios a través del tiempo, desde que se inició lo que es el análisis de la productividad alrededor de los años 30 y 40, con el modelo de Solow, precedido por algunos otros modelos, pero más conocidos el de Robert Solow, básicamente ahí lo que se infiere es que uno de los principales componentes del crecimiento económico es la productividad. Y asociado con esto, estudios posteriores lo que han venido mostrando es que los países que más crecen que otros, o las regiones dentro de un país que crecen más que otras regiones, se explica por diferencias en ese crecimiento de la productividad. Como que el aporte del trabajo y el capital de crecimiento económico es relativamente estable a través del tiempo, tiene sus altibajos, pero es relativamente estable. Pero los países que despuntan al resto, o las regiones que despuntan al resto dentro de un país, la causa que explica esa diferencia es el crecimiento en la productividad. Y entonces, si ustedes quieren explicar el crecimiento económico, pues tienen que encontrar qué es lo que causa la productividad. A nivel de Costa Rica, pues yo he hecho diversos estudios en relación con las fuentes de crecimiento económico. Pues el más reciente lo hice con datos del 2017. Ahí lo que observamos es que, como les vengo diciendo, el capital y el trabajo pues han venido empujando el crecimiento económico prácticamente de una manera bastante estándar a través del tiempo. Y lo que ha realmente faltado a nivel de Costa Rica para generar más crecimiento económico es el crecimiento en la productividad. Como bien lo decía usted, Abril, en su introducción, el país se ha venido estancando, y la razón por la cual se ha venido estancando es porque no hemos logrado, digamos, generar ese incremento en productividad que otros países asiáticos sí han logrado hacer en el pasado, o casos de países específicos en Europa o incluso en América Latina como Panamá, que sí han logrado tener esa mejora en productividad. Y dentro de esa productividad, digamos, también podemos hablar de otras fuentes. Vean ustedes que la contribución del trabajo al crecimiento es relativamente modesta a través del tiempo. Si yo descompongo, digamos, ese aporte del trabajo al crecimiento económico, me doy cuenta que Costa Rica lo que ha flaqueado es en la calidad del capital humano. Mucho se ha dicho sobre el sistema educativo costarricense, o algunos lo mencionan como ejemplo, ¿verdad? Para otros países nos gusta mucho ponerlos de ejemplo, pero la realidad es que nuestro modelo educativo sí nos quedó atrás hace mucho tiempo, y que en términos de calidad, por lo menos lo que es el aporte al crecimiento económico, incluso ha sido negativo después de los años 80. Una de las repercusiones de la crisis de los 80, que yo me temo que vamos a volver a repetir en cierta medida en los próximos años, es que se abandonó, digamos, una parte importante de los muchachos abandonaron el colegio en ese momento. La escolaridad promedio del costarricense es como tercer año de colegio, y eso quiere decir que esas personas entraron en la fuerza laboral con poca productividad, que no lograron generar suficientes ingresos, y explica en parte por qué hoy nos cuesta tanto reducir la pobreza en el país. Son los muchachos que en los 80 estaban, bueno, son las personas que hoy son pobres, son los muchachos que en el 80 abandonaron el colegio. En la última década, por lo menos las estimaciones que yo tengo, pues hay una mejora en la calidad educativa, por lo menos en cuanto al aporte al crecimiento económico, pero por otro lado desaparece prácticamente el componente de crecimiento de productividad, por lo menos en los últimos 17 años. El crecimiento de la productividad es muy modesto en Costa Rica. Y si lo vemos por periodos, aquí lo que tengo es como un índice que muestra cómo el nivel de productividad va creciendo en Costa Rica, más o menos asociado con los diversos modelos que el país ha adoptado para generar crecimiento económico. Originalmente con la sustitución de importaciones, se creció fuertemente en los años 60, inicios de los 70. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que ese modelo se basaba en acumulación de factores. Pues la acumulación de factores genera productividades marginales decrecientes y hace que el crecimiento se estanque. Eso fue lo que vimos mucho antes de la crisis de 1980, ya desde el año 76, 77 se había agotado el modelo en cuanto a lo que era el crecimiento en la productividad,
y eso rebota en bajas tasas de crecimiento económico. Luego empezamos con el modelo de promoción de exportaciones, logramos recuperar los niveles de productividad que teníamos en el año 75 más o menos en el año 97, 98. Y a partir de ahí con el modelo de atracción de inversiones, con altibajos, pues hemos tenido, digamos, una pequeña recuperación en la senda de crecimiento de la productividad del país. La relación entre crecimiento económico y productividad total de los factores, productividad en corto, es bastante directa en el caso costarricense. Este mismo gráfico podría mostrarse para diversos países y se va a ver similar. Aquí lo que observamos es que el país crece cuando la productividad lo hace más fuertemente. O sea, necesitamos un crecimiento más o menos del doble de la productividad para empezar a ver crecimiento económico importante en el país. O sea, si crecemos al 4 más o menos en productividad, más o menos vamos a provocar un crecimiento de 2% en el nivel de Producto Interno Bruto. Esa es la asociación positiva que existe entre las dos variables y entonces empezamos a ver algunas relaciones que se dan entre indicadores socioeconómicos y productividad. Por ejemplo, hay una asociación en Costa Rica, digamos, inversa entre desempleo y productividad, con cifras un poco viejas, pero bueno, esa relación la encontramos. En cuanto a pobreza, también hay una relación inversa entre pobreza y productividad. Lo mismo en materia de desigualdad. La desigualdad tiende a disminuir con el incremento en la productividad, o la productividad se incrementa con la inversión social, al igual que el capital humano favorece el crecimiento en la productividad. Bueno, aquí tengo una relación entre el servicio y la deuda externa. Entre más grande sea la deuda, pues menor es el crecimiento en la productividad, y eso se debe a los efectos crowding in y crowding out. O sea, por un lado, la deuda del gobierno compite con las empresas en cuanto a tasa de interés para financiar déficits fiscales, entonces eso tiene un efecto negativo sobre el crecimiento. Pero por otro lado, la llegada de dólares del exterior pues causa una apreciación del tipo de cambio, y eso hace que las empresas sean menos competitivas y menos productivas. Finalmente, inversión extranjera directa, la relación es un poco modesta, pero directa. Hay una relación directa entre inversión extranjera directa y productividad. Yo quiero dejar aquí el tema con 5, digamos, observaciones generales en relación con la productividad y el crecimiento en Costa Rica. En primer lugar, en Costa Rica el crecimiento estaba muy empujado por un crecimiento más veloz en capital físico que en capital humano. Ese menor crecimiento de capital humano está muy relacionado con la calidad del capital humano, o sea, la calidad puede mejorarse enormemente en el país. Y estos dos elementos, capital humano y trabajo, son los principales elementos que contribuyen al crecimiento. La productividad se nos ha ido quedando atrás. La mayor contribución del trabajo al crecimiento es la cantidad y no la calidad, como lo he dicho, y la contribución de la productividad al crecimiento es modesta. Si queremos crecer más, necesariamente tenemos que hacernos más productivos, y la forma en la cual logramos mejorar esa productividad es viendo cómo hacemos para mejorar la competitividad de nuestros productos. Aquí concluyo la primera parte de la presentación. Más adelante les presentaría otros aspectos, digamos, relacionados con este tema. No te oyes. Está en mute. Si querés, déjate compartir la pantalla por si algún otro compañero quiere compartir una presentación. Estamos. Si alguien quiere agregar algo en productividad, un par de minutos, y si no, pasamos al tema de competitividad. Bueno, Edgar también está en el tema de competitividad. No sé si querés introducirlo y luego le damos la palabra a don Luis Mesalles. Bueno, tengo unas pequeñas filminas en relación con el tema de competitividad. Competitividad y productividad están ciertamente asociados. Sí, o sea, claro. La forma en la cual podemos visualizar, déjenme ver un segundito aquí, la forma en la cual podemos visualizar qué tan competitivos somos es mirando algunos indicadores sobre nuestra competitividad comparada con otros países. Tal vez para generar discusión, yo tomé el índice de competitividad global para Costa Rica del último año, el 2019,
que es un índice que se hace entre 139 países. Ahí dice 129, pero son 139 países. Nosotros estamos en la posición 62 y este indicador tiene una gran cantidad de áreas y de cada área está dividido en subcalificaciones. O sea, son prácticamente, no sé, 100 indicadores que nos muestran en dónde estamos rezagados, en dónde tenemos ventajas. Y yo me centré en aquellos aspectos en donde tenemos las peores desventajas. Uno oye mucho decir la infraestructura en Costa Rica es terrible. Bueno, es terrible, pero hay cosas más terribles. En calidad de carretera estamos 117 de 139 países. El marco regulatorio para insolvencias, que es otro indicador, estamos 114 de 139 países. En barreras no impositivas que impiden el comercio, 116 posición. Tasa de homicidios, algo que es muy preocupante, 124. Estamos entre los países con mayor tasa de homicidios en el mundo, según los países que estaban analizándose. Carga de la regulación del gobierno, todo lo que hablamos de regulación, bueno, en materia de regulación estamos muy mal, 124 de 139 países. Pero en el peor aspecto que estamos de todos los indicadores es en cargas sociales. Somos de los 13 países con las mayores cargas sociales en el mundo. Y eso es un lastre para la competitividad. Si nos fijamos en los países que están peor que Costa Rica en cargas sociales, muchos de ellos son países europeos, en donde los niveles educativos, los niveles de productividad de la mano de obra son mucho más elevados y que entonces se permiten establecer cargas sociales importantes para que puedan precisamente financiar el Estado que se tiene. Es muy difícil poner a competir un trabajador medio costarricense con un trabajador medio alemán, porque el trabajador medio alemán va a tener un mayor capital humano que el costarricense, a pesar de que porcentualmente las cargas sociales son similares entre estos dos países. De hecho, a nivel de la OECD, Costa Rica está entre los países que están con cargas sociales más elevadas de todos. Y eso sí está afectando nuestra competitividad a las empresas, entre otros aspectos que yo creo que Luis puede hablar con mayor fundamento. Muchísimas gracias, Edgar. Le pasamos la palabra entonces al doctor Luis Mesalles. Gracias, Abril. Y bueno, gracias, Edgar, por la excelente introducción de lo que es productividad y competitividad. Y aprovecho para dar las gracias a la Universidad LID por la invitación. A ver, cuando uno ve el índice global de competitividad, que es lo que usamos todos para medir la competitividad y con los defectos que pueda tener cada uno de los índices que se puedan usar, pero la verdad es que yo creo que nos pinta tal y como somos el índice global de competitividad, ya Edgar lo introducía. Estamos, digamos, empecemos por lo bueno, estamos relativamente bien en la institucionalidad, en las reglas claras que hay en el país, y por eso mucho inversionista viene aquí al país para desde aquí producir, porque siente que las reglas claras son una ventaja. En educación, a pesar de lo que decía Edgar, dentro de la región por lo menos seguimos teniendo una fuerza de trabajo que es relativamente bien educada, y muchos de los inversionistas lo que alaban del costarricense es que es entrenable, dicen ellos, ¿verdad? O sea, que tiene al final una base buena para poder entrenarlo y hacer muchas otras cosas, ser muy productivo. Y en temas de salud, creo que también, digamos, tenemos indicadores relativamente buenos. Y lo que ha pasado ahora con la pandemia del COVID, yo todavía no tengo muy claro por qué hemos sido tan exitosos en lograr un número de muertes tan bajo, pero la verdad es que es un éxito. El tener un número de muertes tan bajas es algo que hemos hecho bien, que tiene que ver con nuestro sistema de salud, el seguimiento que le han dado a los contagiados, a sus núcleo familiar o amigos, ¿verdad? Sus contactos, y por lo tanto lo hemos logrado controlar, y yo creo que eso es un éxito y eso nos distingue, y es una de las razones también por las cuales mucha gente viene al país. Ahora, cuando uno se pone a ver en qué no estamos tan bien, y ya Edgar lo apuntaba, en tasas de homicidio, o sea, seguridad ciudadana, en las cargas de las regulaciones gubernamentales, el peso de las regulaciones sobre el quehacer, no solo de las empresas que compiten, sino de las personas que tratan de vivir en este país, que las regulaciones le caen encima por todo.
Hay unos indicadores que apuntan a que la respuesta del gobierno ante los cambios y la visión de largo plazo del gobierno no es la óptima. O sea que tenemos un gobierno, una estructura gubernamental que es tiesa. Y lo que nos está pasando ahora con el COVID, creo que eso nos desnuda aún más porque nos está cambiando nuestra forma de vida. Vienen cambios importantes y si el gobierno o la estructura gubernamental institucional no se adapta a esa el nuevo normal que algunos han hablado, el gobierno nos va a quedar mal. El costo y el tiempo de empezar negocios, o sea, toma mucho tiempo y es costoso empezar nuevos negocios por, otra vez, la carga regulatoria, o sea, la gran cantidad de trámites que hay que hacer por las instituciones donde hay que pasar, porque muchas veces las reglas, a la mayoría de las veces, no son claras esas reglas y hay que estar interpretándolas. Un funcionario dice una cosa, otro dice otra. Eso nos toma demasiado tiempo. Uno de los indicadores que salimos muy mal, no lo incluyo entre los que hablaba Edgar, el alto nivel de deuda pública, que nos hace ser un país inestable desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, no solo no hemos estado haciendo bien las cosas, el gobierno, algunas no las ha hecho bien, es inflexible, impone cargas sobre las empresas y las personas, pero además se ha endeudado enormemente, no ha sido capaz de utilizar bien los recursos que hemos puesto a su disposición, los que pagamos impuestos, y al final se ha tenido que endeudar y eso obviamente tiene un costo a las generaciones futuras. En infraestructura de carretera, lo apuntaba Edgar, muy deficiente. O sea, cuando uno ve todo esto, es un Estado que no está funcionando bien, que no está ayudando al que quiere producir o el que quiere tratar de vivir mejor a que pueda hacerlo de una mejor manera y por lo tanto no puede ser lo suficientemente productivo para poder competir a nivel mundial. El mercado laboral distorsionadísimo, leyes laborales y salarios poco flexibles, sale en la encuesta del Índice Global de Competitividad, prácticas para contratar y despedir empleados que son dificilísimo, y lo que apuntaba Edgar del impuesto al trabajo, las cargas sociales sumamente altas. Todo eso hace que el mercado laboral sea poco eficiente, es poco flexible y por lo tanto poco adaptable, y conforme se vienen los cambios, entonces va a ser que cada vez sea más difícil que los trabajadores nuestros logren ser productivos en un ambiente que es obviamente cambiante y por lo tanto el sector empresarial tampoco va a ser sumamente competitivo. Entonces uno dice, bueno, es un sector público que no está funcionando bien y el sector privado, bueno, en ese índice de competitividad sale que hay mercados con poca competencia. Pero cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿cuáles son esos mercados de poca competencia? La mayoría son en donde hay impuestos, bueno, y el índice lo dice, impuestos o subsidios que impiden que haya la competencia o regulaciones. Hay prevalencia de barreras no arancelarias que hace que entonces sea difícil importar y por lo tanto que haya competencia. Las importaciones son bajas en este país, a pesar de que decimos que somos un país abierto, el monto de importaciones es bajo, que al final todo refleja que entonces sí hay sectores donde no hay competencia, el Estado debería estar promoviendo la competencia en esos sectores porque a través de la competencia es donde se genera la innovación y la innovación genera más productividad, pero el Estado en vez de estar promoviendo la competencia más bien promueve monopolios en diferentes sectores, impide esa competencia, impide la innovación y nos echa para atrás. Y eso por el final yo cuando hablamos de competitividad me parece que hay que hablar de un Estado que es poco eficiente, que no está ayudando a generar una mayor competitividad a través de lo que hace y a través de lo que deja de hacer. Ahí con eso lo dejo. Luis, para aterrizar, y Edgar, para aterrizar un poquitito estos dos temas, antes de pasar a los siguientes, hay un diagnóstico clarísimo, pero necesitamos un poquito de propuestas. Entonces, por ejemplo, de esas actividades donde no hay competencia, ¿cuáles serían las prioritarias para abrir? Bueno, hay que abrir, déjame ver, aquí yo tenía unos, digamos, en el sector de combustibles, en el sector de banca se requiere más competencia, en el sector de seguros
en el sector de electricidad, ¿verdad? Y en el sector agrícola, el arroz y el azúcar es lo que siempre ya hemos sabido y se ha discutido en muchas partes donde no hay suficiente competencia. Y el otro mercado es el mercado laboral, que me parece que las regulaciones están haciendo que haya poca competencia y por lo tanto esa generación. Pero si uno se va, combustibles, bancas, seguros, electricidad, azúcar y arroz. Bueno, al menos bien, en cuanto al mercado laboral, viene en camino el proyecto de flexibilización de jornadas. Se han estado haciendo algunas cosas ahí, correcto. Sí, pero mientras no toquemos cargas sociales y pasemos algunas de esas cargas sociales a impuestos generales, es muy difícil que logramos generar algún grado de competitividad. Porque el otro día yo discutía en el sentido de la propuesta de producir cáñamo. El tema no es que no sepamos qué producir, el tema es que no nos dan las facilidades para hacer el cómo producirlo. O sea, el Estado no está para decir qué, sino facilitar el cómo. Y el problema del cáñamo es igual que el problema de cualquier otra actividad productiva. La mitad del costo de procesar el cáñamo es energía, combustibles, electricidad, etc. Y ese es uno de los componentes más importantes que generan costos a las empresas en comparación con otras empresas alrededor del mundo. El otro gran costo es la mano de obra, evidentemente. O sea, si hay un impuesto fuerte del trabajo, estamos promoviendo la informalidad, que es otro de los temas del panel, y mientras eso no le pongamos solución, pues es muy difícil generar una mayor competitividad para nuestras empresas. Bueno, muchísimas gracias. Y definitivamente otro de los aspectos que incide muchísimo en la competitividad de un país es cuánto destina a la investigación y desarrollo, ¿verdad? Y a la innovación. Costa Rica invierte menos del 1% del PIB en investigación y desarrollo. ¿A qué se ha debido esa deficiente política pública? Y me gustaría mucho, ya que intervinieran Ricardo y Miguel. Gracias, Abril, y gracias, Salir, por la invitación. Yo tengo una pequeña presentación con unas filminas sobre el tema de investigación y desarrollo que quisiera compartir. Adelante. Muy bien. ¿La pueden ver, sí? Sí, correcto. Sí. Sí. Ok. Ya. Quisiera complementar lo que Edgar señaló sobre la importancia de la productividad, así como algunas cosas que señaló Luis. En primer lugar, quisiera recalcar por qué productividad es tan importante y luego hablar un poco de investigación y desarrollo. En la literatura económica se afirma que más o menos más del 50% de las diferencias entre los niveles y tasas de crecimiento entre países es explicado por diferencias de productividad, y Edgar lo señalaba muy bien en el caso particular de Costa Rica. Luego, si uno se pone a ver la transición de países que se han movido de ingreso medio alto o de ingreso medio a países de ingreso alto, la característica distintiva ha sido el incremento sostenido de la productividad. Y si además uno se pone a preguntar cuál es, digamos, el determinante o uno de los determinantes más importantes para aumentar de manera sostenida la productividad, bueno, uno de ellos, y luego yo voy a hablar de otros, pero uno de ellos es la capacidad doméstica de innovación. Y en esto la investigación y desarrollo, que es un insumo para la innovación, vierte especial importancia. Invertir en investigación y desarrollo, como bien lo señalaba Abril, en el caso de Costa Rica, punto 5, es invertir 5 veces menos lo que nosotros deberíamos invertir si consideramos la tasa social de retorno que tiene la investigación y desarrollo en Costa Rica. Pero invertir en investigación y desarrollo es importante también porque permite no solo desarrollar nuevas innovaciones, nuevos productos, procesos, sino que nos permite incrementar el acervo de conocimiento, las capacidades de los trabajadores para poder adaptar mejor tecnologías y conocimientos ya existentes. Ahora bien, me gustaría rápidamente citar algunas cosas sobre Costa Rica. Esta es una comparación de la inversión e investigación y desarrollo como porcentaje del PIB de Costa Rica en el año 2015 y lo que hacían los países de la OECD a mediados de los 70, es decir, hace 35 años más o menos.
Y lo que observamos acá es que básicamente los países de la OECD en los años 70 en promedio invertían 1.5% del PIB en investigación y desarrollo, mientras que Costa Rica se mantenía en el 0.5% que todavía nos mantenemos hoy día. Un punto que es importantísimo acá es que en los países de la OECD la mayor parte de esta investigación y desarrollo la realizan las empresas, el sector privado, y en Costa Rica es al contrario. En Costa Rica, de ese 0.5% que invertimos, 76% lo hace el sector público, las universidades principalmente, y solo 24% el sector privado. Entonces, en primer lugar, vemos que desde los años 70, si nos comparamos con ellos, con cifras del 2015, venimos sumamente rezagados en este campo. Pero por otro lado, podemos preguntarnos a qué se debe. Y hay un interesante estudio aquí de Berenotti y otros en el año 2015, específicamente para caso particular de Costa Rica, siguiendo una metodología de Steinmüller, en donde básicamente lo que encuentran es que 4 componentes importantes explican por qué se innova tan poco. El primero es la falta de capital humano. Creo que Edgar hizo una excelente presentación ahí y yo concuerdo plenamente con su apreciación. Nosotros creemos que nuestro sistema educativo es muy bueno y los que estamos en la academia desde hace muchísimos años, cada año vemos llegar estudiantes más mal preparados desde la primaria y secundaria. Tenemos problemas seriosísimos de instrumentos financieros diferentes al crédito tradicional para financiar la innovación, por ejemplo, y la investigación y desarrollo. No tenemos capitales ángeles, no tenemos capitales de aventura, capitales semilla, es decir, lo que hay es sumamente incipiente en Costa Rica. Tenemos problemas de la acumulación de conocimiento desde el punto de vista en términos de trabajadores que permitan la absorción de conocimiento y la adaptación de tecnologías. Y la estructura productiva nuestra dista mucho de ser una estructura productiva propicia para que se den la investigación y desarrollo. Pero además de que invertimos poco en investigación y desarrollo, tenemos otro problema, que como el 76% de la investigación y desarrollo se hace en el sector público, cabe preguntarse orientado por qué se hace esa investigación. Y en esta gráfica lo que se muestra es la comparación de qué tanto de lo que se invierte por el sector público en los diferentes países, Costa Rica, varios países de América Latina y de la OECD, qué tanto de esa investigación y desarrollo que hace el sector público en estos países se hace orientado por misión, es decir, para solventar problemas del aparato productivo, y cuánto por curiosidad de investigadores. Y lo que vemos es que en promedio en los países de la OECD, la investigación y desarrollo que se hace al sector público en un 71% está orientada por misión, mientras que en Costa Rica solo el 13%. En otras palabras, el 87% de todo el gasto de investigación y desarrollo que se hace en el sector público en Costa Rica se hace por curiosidad de los investigadores. Entonces, esto es algo que nos llama a la atención de decir, no solo invertimos poco, y con eso quisiera dejar esos 2 mensajes. Invertimos muy poco en investigación y desarrollo y parece que no lo estamos haciendo muy bien. Y por otro lado... Es lo mismo que decir que no lo estamos haciendo estratégicamente. Exacto. Voy a darle un ejemplo puntual y con esto concluyo. Yo tuve la oportunidad de estudiar in situ el modelo finlandés y algo que me llamó poderosamente la atención es que en un país donde no hay universidades privadas, todas son públicas, la relación que hay para generar innovaciones, para incrementar la capacidad de investigación y desarrollo entre el sector académico y el sector público es impresionante. Pero hay un montón de cosas que ahí se hacen que nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar y cosas elementales. Por ejemplo, en ese país no se hacen tesis de grado a nivel de ingeniería o de economía y otras carreras, ¿verdad?, que no sean demandadas por el sector privado, o sea, para resolver problemas del sector privado. Acá en Costa Rica, y lo digo después de 30 años de estar en la academia, ¿verdad?, los alumnos le preguntan a uno en qué podrían hacer una tesis y la hacen en lo que sea para tratar de tener un título, ¿verdad? Entonces desperdiciamos un potencial gigantesco, ¿verdad?, solo por dar un ejemplo. Y por otro lado,
todo esto lo que nos dice es que carecemos de capacidades nacionales de innovación, que es el fundamento realmente para crecer con productos de alto valor agregado en el largo plazo. Entonces, me gustaría tal vez quedar ahí para luego complementar con otras cosas que más adelante. Claro, Ricardo, muchísimas gracias. Miguel, ya nos habíamos saludado, pero bienvenido al panel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de hablar del tema, bueno, quería decir nada más un par de cositas. Obviamente las opiniones que voy a dar no representan las opiniones del Banco Central. Tengo varios sombreros puestos, ¿verdad? Tenemos datos del Banco Central, tenemos también, estoy en la academia y también me ha tocado por cuestiones de la vida ser empresario, y entonces a veces como que veo las cosas con una mezcla digamos, de soluciones ahí. La primera cosa que llama la atención, digamos, a lo que yo he estado pensando de investigación y desarrollo es que Costa Rica tiene un tema de dualidad muy serio. Digamos, y les voy a dar el dato más, digamos, que a mí me llama la atención, es ahora en media crisis de la pandemia, el sector, digamos, que llamamos de zonas francas y, digamos, servicios compartidos y todo está creciendo todavía a un 10%, las exportaciones o más, mientras que el sector que llamaríamos de régimen definitivo sigue decreciendo y ha estado decreciendo desde hace, no sé, un par de años, ¿verdad? Es decir, y uno ve que son dos mundos muy distintos que están ahí, ¿verdad? Que lo que tal vez dice es también como las posibilidades que hay en el país y las cosas que no están saliendo bien, ¿verdad? Entonces el tema ahí, ¿verdad? ¿Qué existe ahí de que no estamos teniendo empresas de clase mundial de régimen, llamémoslo así, definitivo? Creo que un elemento que ya mencionó Luis, ¿verdad? Es el tema de la falta de competencia. Yo estoy de acuerdo que mucho de la falta de competencia ha sido regulaciones, pero no solo eso, es decir, también, bueno, no voy a decir nombres ni nada de industrias, ¿verdad? Pero que claramente no es que ha habido regulaciones ni nada y no hay mucha competencia. Y claramente eso hace que las empresas como que se puedan dormir en los laureles. Me parece a mí que esa es una forma de pensar acerca de eso. Volviendo al tema de investigación y desarrollo, pues una de las cosas que querría pensar es como países o sectores que han sido muy pioneros o muy adelantados en otros países y qué es lo que han hecho. Y quería quizás referirme a dos ejemplos muy prosaicos tal vez, ¿verdad? Que es uno de la agricultura en Estados Unidos. Y bueno, una de las cosas que se tiene por, digamos, que por qué la agricultura en Estados Unidos es tan pionera, uno de los temas es la investigación y desarrollo de las universidades y los que se llaman los college stations, ¿verdad? Donde se lo transmiten a los agricultores en Estados Unidos estamos hablando desde los años 20, 30, ¿verdad? Y eso pues significa que son, digamos, investigaciones que se están haciendo a nivel de universidad que se trasladan rápidamente, ¿verdad? Al sector agrícola. El otro ejemplo que es interesante, digamos, yo lo he seguido con cierto detalle, es el tema del sector lechero, que por ejemplo en Nueva Zelanda es un pionero. Y una de las cosas que es interesante en esto es pensar, hay una consultora que se llama Excel, no tiene nada que ver con el programa, ¿verdad? Excel Consulting, que les da consultoría a los lecheros de Nueva Zelanda y comparándolo con los lecheros de Costa Rica, una de las cosas que les enseña, que me parece muy interesante, es un tema de alfabetismo financiero, es decir, cómo analizar la finca y cómo analizar si estoy ganando plata, cuál es la medida digamos, de ganancias o pérdidas y que entiendan bien el rendimiento por hectárea, sólidos por hectárea y digamos, y que entiendan sus estados de resultados, ¿verdad? Yo creo que lo que quiero decir con estos dos ejemplos es que muchas veces uno piensa en la investigación y desarrollo, un laboratorio súper avanzado, ¿verdad? Y muchas veces es cosas relativamente sencillas, pero el punto es de que se trasladen a las empresas, ¿verdad? Y un poco reflexionando de esto, es decir, bueno, en Costa Rica, ¿quién está haciendo eso? Hay alguien que lo hace, ¿verdad? Y aquí me pongo el sombrero de empresario, ¿verdad? Me parece que yo lo he visto que lo hace el Instituto Tecnológico, que efectivamente hace pasantías al final de las carreras en ingenierías, donde van a empresas.
y ofrecen, y digamos, las ponen un poquito más cerca de la frontera eficiente. Los colegios técnicos también, en menor grado de línea, ¿verdad? Pero la pregunta a veces uno es ¿por qué esos funcionan quizá no a todo vapor? Yo diría que, bueno, hay ciertamente universidades y hay centros educativos que quizás no están tan interesados en esas aplicaciones, pero vuelvo al tema de que quizás son los mismos empresarios, somos los mismos empresarios, que también me pongo ahí, ¿verdad? Que no estamos muy interesados en eso, ¿verdad? Y nosotros tampoco como que le sacamos punta. Yo creo que a veces ese tema vuelve a salir del tema de dormirse en los laureles. Bueno, eso es lo que quería decir en esta parte de investigación y desarrollo. Muchísimas gracias. Queda clarísimo entonces que se requiere una mayor participación del sector privado en la investigación y desarrollo, pero ojalá en conexión definitivamente con la academia para que sea un tipo de investigación más estratégica y más para satisfacer las necesidades de innovación que tiene el país. Muchísimas gracias, Miguel y Ricardo. Pasamos ahora a analizar el tema del financiamiento. Se dice que el financiamiento, o sabemos que el financiamiento en Costa Rica es sumamente caro. Quizás en parte eso es un obstáculo para que el sector privado invierta más en innovación, en investigación y desarrollo, pero también ciertamente tiene un impacto directo en términos de su capacidad para ser más productivos y para competir. Me gustaría mucho entonces ahora escuchar también a Miguel y a Luis Mesalles sobre ese tema de financiamiento. ¿Qué acciones sugieren para bajar los costos del crédito, por ejemplo? ¿Empiezo yo o Luis? Sí, adelante. Ok. Bueno, ahora el 11 de septiembre del 2019, Gerardo Corrales escribió un artículo interesante en la República, donde estaba explicando, hacía como una radiografía de la banca en Costa Rica, y quizá empiezo por ahí para poner digamos, cómo está la situación. Lo que ponía eran los bancos, en Costa Rica hay 13 bancos, pero resulta que esos 13 bancos, los 4 primeros, tienen el 72% de los activos. Eso uno, bajo cualquier medida digamos, de competencia, uno diría ahí está concentrado, están bastante concentrados. Uno puede ver las manifestaciones de esa poca competencia. Yo tengo aquí los datos de intermediación financiera. De mediación financiera, lo que es decir, cuánto es la diferencia entre lo que los bancos piden prestado y lo que prestan. Y al diciembre del 18 estaba en 5, casi 6. En diciembre del 19 estaba en 6. Y en febrero del 20 está en 6. Digamos, más o menos un 6% de margen de intermediación. Nosotros, los países de la OCDE, el promedio de margen de intermediación es de 2 a 3%. Es decir, estamos hablando de 3 puntos menos. Si un banco me presta 9%, significa que un país de la OCDE me está prestando al 6%. Eso es una diferencia bastante importante, ¿verdad? Y uno a veces puede decir, bueno, países de la OCDE quizá, bueno, nos acaban de invitar, así que yo creo que es una buena medida, pero también podemos irnos a Panamá, un país vecino, y ese margen de intermediación está en un 4%, ¿verdad? Igual, como que ahí nos falta algo. Hay otra manifestación de la falta de competencia que yo creo que para el empresario pequeño y mediano es mucho más importante, que es todo el tema de la adquirencia de tarjetas de crédito. Cuando uno es un negocio, el otro día se estaba hablando de que el IVA, que si el 13 o el 15 o lo que sea, ¿verdad? Pero si nosotros dijéramos en Costa Rica existe un impuesto a las ventas que es del 5%, uno diría, uy, eso es bien alto, ¿verdad? Y eso es lo que es, digamos, todos los negocios que trabajan con tarjetas de créditos, que son muchos de los de servicios, tienen tasas de adquirencia, es decir, lo que se queda, el banco que acepta las tarjetas de crédito se queda con el 5%. Si vemos este dato comparado con la Unión Europea, en la Unión Europea pusieron un techo del 0.3, es decir, estamos 4.7 puntos por debajo de los países de la Unión Europea. Y precisamente se puso porque se vio que en la Unión Europea había falta de competencia
en este sector. En Costa Rica ya eso se había visto en el 2004. La Comisión para Promover la Competencia había determinado que hay falta de competencia en la adquirencia, y eso es un costo bien importante para una empresa. Piensen que un 5% para muchas empresas, la mayor, digamos, el margen es menos del 5%, y entonces si se están llevando un 5% de mis ventas en comisiones de tarjetas de crédito, eso se está comiendo el equivalente a mi ganancia. Otro ejemplo, se los pongo también, el tema de falta de competencia, que ha salido un poco, que es el tema de tarjetas de crédito. Tengo el dato para el 20 de mayo del 2020. Las tarjetas de crédito en dólares, para que se hagan una idea, ¿verdad? Están el 25% en el sector bancario total. En los bancos públicos está un 27% en dólares. Y en los bancos privados está un 25%. Estos son datos del Banco Central. Si quieren, pueden verlos ahí, ¿verdad? Bueno, entonces lo que dice es que la diferencia entre bancos privados y bancos públicos no es tan grande como uno pensaría. Y esos datos de 27, 25%, si uno lo compara con Estados Unidos, ahora me fijé a mayo digamos, del 2020, las tasas de interés están a 16%. Estamos hablando de 9 puntos de diferencia, ¿verdad? Entonces, todo lo que quiero decirles es que hay digamos, varias manifestaciones de falta de competencia. Efectivamente, una solución, y creo que la OCDE se pasaron leyes al respecto, es hacer más fácil la entrada de sucursales bancarias al país. Digamos, al fin y al cabo, creo que esa es la única, digamos, forma práctica, es que entren más competidores que compitan, ¿verdad? Uno desearía que los bancos públicos jugaran un papel, digamos, de darle más competencia a la banca. Creo que, como les acabo de enseñar con estos datos de las tarjetas de crédito, no se da. Hay otros, don Claudio González había hecho un estudio muy interesante también de los costos no financieros ¿cómo se llama? De pedir un crédito. ¿Qué significa eso de los costos no financieros? Todas las vueltas que uno tiene que hacer, que el banco le manda a hacer, que haga el registro, que haga esto, que haga aquello, ¿verdad? Resulta que para los microcréditos, créditos pequeños, los costos financieros muchas veces eran mucho más altos, ¿verdad? 2, 3, 4 veces más altos que los costos financieros, ¿verdad? Entonces creo que también ahí hay otro elemento que es interesante, que no tenemos una banca ágil, me parece. Bueno, y esos son mis comentarios respecto a esta parte del financiamiento, que obviamente es un lastre definitivamente sobre las empresas. Muchas gracias, Miguel. Luis. A ver, yo le agregaría, cuando uno ve la tasa activa, digamos que la tasa de crédito alta en Costa Rica, son dos componentes. Uno es la tasa pasiva y el otro es el margen de intermediación. En la tasa pasiva creo que hay un componente, bueno, Miguel menciona mucho la parte del margen de intermediación, ahora lo menciono, pero la parte de la tasa pasiva es alta en este país porque además tenemos un déficit fiscal alto, un nivel de endeudamiento alto, y entonces hay una especie de estrujamiento del sector público que quiere captar cada vez más recursos, estruja el sector privado, lo va apartando, entonces eso eleva el costo del financiamiento para el sector privado. Y si lo vemos aquí, el mercado financiero es un mercado muy poco sofisticado, aparte de la banca, el acceso a otras fuentes de financiamiento para el sector privado es casi nula, ¿no? O sea, lo que es el mercado accionario, lo que es mercado de bolsa, de captaciones, no hay, porque al final la gente casi que prefiere invertir solo en bonos del gobierno porque lo consideran muy seguros y le da una muy buena tasa. Entonces ya muy difícil competir contra eso. Entonces ahí tenemos un problema derivado de toda la parte fiscal y bueno, no nos vamos a meter en eso ahora. Y luego está el margen de intermediación, que definitivamente es alto y tiene que ver con pues, falta de competencia, como apuntaba muy bien Miguel, que me parece que es algo que hay que atacar. Más allá de poner límites a tasas de interés, como estaba diciendo, o límites a los márgenes de intermediación o los márgenes de servicios de tarjetas, bueno, hay que buscar por qué no se da esa buena competencia. Creo que sí hay algún problema de
probablemente de colusión entre bancos, entre instituciones financieras que habría que revisar. Uno dice, pareciera que los bancos privados, que son los llamados aquí a competir con la banca estatal y tratar de quitarles mercado, como que están muy tranquilos en su nicho de mercado, teniendo un buen margen de intermediación que les da un cierto nivel de utilidad, y ahí se quedaron, y ahí falta competencia. Pero también hay parte, o sea, yo creo que hay regulaciones que están evitando que no haya más competencia. Miguel mencionaba lo de las sucursales, que ya eso se aprobó. Podría ser que por ahí haya algo. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que Costa Rica es un país tan pequeño y un mercado tan pequeño que los bancos de afuera que han ingresado en algún momento, de casi todos se han ido, de la parte comercial, porque no le encuentran ninguna rentabilidad. Los Citibank, el HSBC y esos ya no están aquí porque no hay mucha rentabilidad. Entonces hay que buscar a lo interno qué es lo que hay. Hay, por ejemplo, la banca estatal es ineficiente, todavía tienen costos de operación altos, que hace que entonces para poder seguir sobreviviendo, entonces eleva la tasa activa, eleva el margen de intermediación, y eso hace que entonces los bancos privados estén muy cómodos ganando. Entonces hay que ver cómo hacemos para hacer mucho más eficiente la banca estatal. La banca estatal tiene muchas cargas para fiscales, ¿verdad? Que entonces hace que entonces tenga que generar más tasas más altas para poder sobrevivir. Pero por otro lado hay restricciones a la captación de fondos de instituciones públicas de parte de bancos privados que no pueden competir en ese nicho. Entonces, la banca pública por ese lado está muy, muy cómoda. Entonces, yo creo que hay algunos aspectos que se pueden lograr. Hay cuestiones de eficiencia que creo que vienen derivadas de un mismo sistema de banca pública o estatal, llamémosla, que es complicada. Tenemos dos bancos estatales comerciales grandes, los más grandes del país. Tenemos un banco popular que es un gallo gallina ahí rarísimo, que no se sabe qué es. Es de los trabajadores, pero no es de nadie, ¿verdad? Entonces ahí también está compitiendo en la parte comercial. Hay un sistema de banca de desarrollo que provee fondos, ¿verdad? Entonces, porque ninguno de los bancos estatales hace banca de desarrollo, entonces tuvimos que inventar un sistema de banca de desarrollo. Después por ahí están las cooperativas de ahorro y crédito que son privadas, no son privadas, ¿verdad? Están las mutuales que tienen apoyo del Estado. Y al final tenemos un sistema financiero relativamente complicado que no permite tanta competencia. Para mí, se debería optar por vender uno de los bancos estatales para generar más competencia, transformar el Banco Popular en algo diferente. O sea, si va a ser el Banco de Desarrollo, bueno, que lo tengamos como un banco de desarrollo y que haga eso, pero que nada más haga eso y se especialice. No entiendo por qué tenemos que seguir capitalizando un banco que es comercial y que se supone que tiene que competir contra los otros, pero al final tampoco le agrega competencia. A mí me parece que ahí hay que trabajar esa estructura para poder hacer el esquema mucho más competitivo, y que es lo que nos puede llegar a ayudar a bajar costos. El otro tema, bueno, y Miguel lo menciona con el tema de los costos no financieros, ¿verdad? Y es el acceso a las micro y pequeñas empresas al crédito y al sistema financiero. Creo que hay que entender, y don Claudio González, que es el maestro en ese tema de microcrédito, nos enseñó por mucho tiempo. El costo de un crédito para una micro, pequeña empresa no es solamente la tasa de interés que estamos enseñando, sino es todos los costos no financieros que mencionaba Miguel alrededor de eso. Y el afán que muchas veces ha habido en este país, no, es que las tasas de usura y están cobrando tasas muy altas. Al final, al poner restricciones sobre las tasas de interés, lo que están haciendo es forzando a que la gente al final se fije mucho en la tasa, digamos, la tasa de referencia, pero no se fija en los costos no financieros, todos los costos que están alrededor, y es lo que termina expulsando a muchas personas del crédito. Y para poder dar microcréditos, no es así como dárselo al Banco Nacional, que es un banco tan grande. Son instituciones muy especializadas que se dedican a eso,
y que de alguna manera logran bajar esos costos no financieros para poder hacer que la gente tenga el verdadero acceso a crédito, y eso es algo que en Costa Rica creo que estamos todavía muy retrasados. Muchísimas gracias. A mí me gustaría mucho ver un esquema de microcréditos especialmente dirigido a mujeres en Costa Rica, pero sí, creo que esos sistemas no nacen del Estado, sino que en general son ONGs. Supongo que sí pueden tener algún tipo de colaboración con el Estado, pero los esquemas que he visto son de ONGs. Así es. Y bueno, el tema que sigue en nuestra agenda de hoy es la informalidad. En tiempos pre-COVID ya teníamos un alto desempleo y cerca de la mitad de la economía en la informalidad, poco más de 1 millón de personas. Y posiblemente esta cifra aumentará como resultado de la pandemia. Me gustaría que Edgar y Miguel nos contaran un poco, pues, a qué se debe que tengamos esa alta tasa de informalidad. Bueno, ya hemos adelantado un poco algunas de las razones que estoy segura que son las que han empujado a mucha gente o desincentivado a mucha gente de empezar sus negocios desde la formalidad. Quisiera escucharlos entonces, Edgar y Miguel. Sí, muchas gracias, Abril. Veamos, la informalidad tiene muchas causas. En realidad no podemos decir que es solo causado por cargas sociales. Las cargas sociales es solamente uno de ellos. El fenómeno informal involucra no solamente personas que están en el sector informal, sino también empresas que deciden ser informales. Generalmente hay una asociación entre empresas informales, trabajadores informales, pero también tenemos a empresas formales que contratan a trabajadores informales y viceversa. Entonces, es un fenómeno, digamos, que tiene diferentes dimensiones. Todo va enfocado hacia la misma causa, o sea, ¿cuál es el costo de la formalidad? ¿Qué tipo de requisitos establecen los países para que las personas y las empresas sean formales? En el caso nuestro, hay dos elementos cruciales que influyen en ese costo. En primer lugar, tenemos que ver cuál es el nivel de salario de las personas, y en la medida en que los países son más pobres, porque hay una asociación entre pobreza e informalidad, tenemos un mayor nivel de informalidad en las economías. Si uno estratifica, por ejemplo, la encuesta de hogares por segmentos, se va a encontrar que la informalidad es mayor entre personas de menores ingresos, es mayor entre hombres que entre mujeres, es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas, es mayor conforme el número de empleados disminuye en las empresas. O sea, entre más grande sea la empresa, mayor es la tendencia a ser formal. Evidentemente, decrece la informalidad evidentemente con el nivel educativo, porque el nivel educativo está asociado con el nivel de ingreso. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos diciendo es que el ser informal no es una decisión que se toma entre si yo quiero o no quiero ser informal, sino más bien es una necesidad. O sea, la mayoría de las personas que están en informalidad lo están ahí porque no tienen la posibilidad de pagar ese costo de la formalidad. Algunos se manifiestan mediante cargas sociales, pero a nivel de microempresas se manifiesta porque no se puede pagar todas las regulaciones, porque exigen patentes, permisos de salud, que la ley 7600, que los horarios, que la factura electrónica, que se necesita contador. Muchas de estas pequeñas empresas y microempresas, pues como lo dijo Luis, lo dijo en realidad Miguel, en muchos casos el pagar la tarjeta no es una opción porque no le da el margen para pagar el costo del datáfono, de lo que le cobra la tarjetera por pasar la tarjeta, y entonces se ven obligadas a operar en la informalidad. Y nuevamente esto tiene una asociación con el tema de productividad, porque la informalidad implica también unidades económicas más pequeñas, y en las economías que crecen basadas en productividad, lo hacen basado en la explotación de economías de escala, y en pequeñas unidades no se pueden generar esas economías de escala suficientes para poder competir en los grandes mercados internacionales. Entonces, es un tema, como les digo, de cuál es el costo de la informalidad. Está asociado a cuotas de la seguridad social, está asociado a baja productividad de la mano de obra del trabajador,
poca educación, o sea, no tiene una capacidad de generar suficiente ingreso porque su productividad es muy baja y no le permite pagar ese costo de la formalidad. Está asociado con ausencia de competencia también. En Costa Rica nos quejamos mucho de que es un mercado pequeño, pero en lugar de tratar de hacer el mercado más grande, lo cerramos creando monopolios o estableciendo regulaciones que impiden la competencia. El otro día estaba viendo el índice MEDSE Medver, perdón, para ver el costo de los medicamentos en diferentes partes del mundo, y resulta que en América Latina, Colombia tiene los medicamentos más baratos, y entonces uno empieza a ver por qué en Costa Rica los medicamentos son más caros, y mucho tiene que ver con la ausencia de competencia y diferentes regulaciones que lo que hacen es impedir esa competencia. Y así se multiplica esto. O sea, Costa Rica es un país donde el nivel de regulación, para ponerlo en términos bonitos, es simplemente obsceno, y es algo que ha llegado a permear tanto el sector público como el sector privado. Uno ve bancos privados, hablando ahora de banca, que piden los mismos requisitos absurdos de tener que llevar diferentes papeles, aun cuando, digamos, la SUGEF no lo establecen por las políticas propias papeles que al final se van a guardar, que nunca nadie las va a volver a ver, y que simplemente es por cumplir con un requisito. Entonces, ustedes empiezan a sumar todo eso y al final, como lo dijeron algunos, el costo de hacerse formal es tan caro que lo hace prohibitivo para las personas. Entonces, si no mejoramos el tema de informalidad, que ya venía creciendo de forma acelerada, estábamos más o menos con un 40% de informalidad hace unos 3, 4 años, nos acercábamos al 50% pre-COVID, y ahora con el COVID vamos a tener una nueva realidad. Fácilmente llegamos a una informalidad del 60%, y regresar a los niveles menores es cada vez más difícil. Muchas gracias. Miguel. Sí, quisiera referirme un poco a lo que terminó Edgar, que a mí sinceramente me llamó la atención. Yo no tenía los datos de que el 50% de los trabajadores son informales. Y entonces uno lo que dice es, bueno, el informal es el que no sigue las reglas, ¿verdad? Y entonces uno dice, vea, si el 50% de las personas no siguen las reglas, una cosa que uno se tiene que plantear es que si las reglas están mal puestas, ¿verdad? Es decir, y entonces ese es un tema que hay que empezar a verlo, pensarlo, y yo creo que, bueno, voy a añadir algunas de las cosas y voy a repetir algunas de las cosas que ustedes también han dicho, me parecen importantes. Bueno, antes que ver eso, McKinsey, la consultora, tiene un instituto que se dedica a hacer tipos de investigaciones, y una área de investigaciones que ha hecho es el tema de productividad. Hizo un estudio muy interesante sobre la productividad de las empresas en Brasil. Y entonces, una de las cosas que se dio cuenta, ¿verdad?, es que claramente las empresas que eran informales tenían un 70% menos de productividad que las empresas formales. Eso es la lógica, ¿verdad? Pues ya le ponen un número a eso, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta, bueno, si ese 50% los trabajadores informales tienen muchísimo menos productividad, de ahí el país estamos listos, ¿verdad? Estamos listos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se da esa informalidad? Entonces, de lo que un economista se plantearía, se da informalidad porque hay altos costos de la formalidad. Hay un libro, ¿cómo se llama? En Perú, que salió, ¿verdad? El otro sendero, no se llama, no es sobre el sendero luminoso, ¿verdad? Pero el otro sendero es decir, ¿por qué yo no me hago formal? Y entonces quiero repetir cosas que ya ustedes han dicho, es, digamos, un sistema complejo, muy complejo y cada vez más complejo con el IVA y con esto y con la factura electrónica. Yo sé que hay una parte simplificada, ¿verdad?, para las empresas, pero no estoy muy seguro que sea tan simple, ¿verdad?, para una empresa pequeña o muy pequeña, ¿verdad? Eso es un elemento, me parece importante. Otra cosa, y repito, hago eco a lo que han dicho, ¿verdad?, es el impuesto al trabajo. Si nosotros le ponemos un impuesto al trabajo del 50%, bueno, va a haber desempleo, ¿verdad? Otra forma de pensarlo también es que si nosotros hacemos todas las regulaciones que tienen en Europa y todo, vamos posiblemente a terminar como desempleos como en Europa, ¿verdad? Es decir, como en Portugal o en España, ¿verdad? Y ya a eso nos estábamos acercando antes del COVID. Y yo creo en el tema de la caja, ¿verdad? Digamos, de la seguridad social.
una forma que uno lo podría plantear, ¿verdad? Es decir, bueno, la caja podría cobrar diferenciadamente. Es decir, por ejemplo, a personas jóvenes que todavía actuarialmente no van a generar un problema, pues cobrarles, no sé, en vez de un 50% o lo que sea, que le empiezo con un 10 o un 5%, ¿verdad? Y ya cuando llegue y cumple tantos años le cobro más. A las empresas pequeñas, digamos, como que hay formas. La caja definitivamente se saldría ganando porque toda esa persona que pase de la informalidad a la formalidad es plata, ¿verdad? No es lo mismo que cobraría a las empresas ahora, pero sí es algo que a lo mejor no está cobrando ahora y sale mejor el sistema de seguridad social. Y quería, digamos, un poco de terminar con un tema que a veces está debajo del radar, pero yo creo que para los empresarios a veces es bastante importante, que es también el tema de las regulaciones municipales, ¿verdad? Ahora han salido todas las municipalidades, que esto, que aquello, ¿verdad? Y muchas veces el dolor de cabeza, aparte, digamos, de que tenga uno al gobierno encima, ¿verdad? Es la municipalidad que le pide esto, que le pide aquello, ¿verdad? Que se le ocurrió que actúa arbitrariamente, ¿verdad? Y yo creo que esa es la experiencia. No voy a dar ejemplos personales ni nada, pero creo que cada cual pues ha tenido sus experiencias al respecto. Y eso definitivamente no ayuda, ¿verdad? Es decir, que es un sistema bizantino y con varios niveles de bizantino. Está el gobierno local, el gobierno nacional, está la caja, está aquello, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, entre unas reglas tan complicadas, uno dice, hey, no juego, o juego de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me parece que está pasando para un gran costo al país en productividad y para las personas y para la misma seguridad social. Es decir, que sí podrían por lo menos captar algo, ¿verdad? De esto, si fueran un poquito más, digamos, flexibles y pensaran en formas para incentivar esto un poco más. Vamos a ver si esta emergencia producida por la pandemia hace al gobierno reaccionar y repensar algunas de sus políticas para salir de esto con nuevos aires, sobre todo en las cosas que hemos venido hablando, y ciertamente en la informalidad se espera que crezca y tenemos que ir en el sentido contrario, ¿verdad? Es parte del todo que hay que corregir. Nos gustaría, se nos está acabando el tiempo, voy a pedirles que los próximos 2 temas los veamos muy rápidamente para que demos espacio a las preguntas. Han entrado varias, tanto en el chat de Zoom de quienes están participando directamente como a través de Facebook. Vamos a ver, el siguiente tema es qué otros factores podrían contribuir a mejorar la productividad y la competitividad del país. Y el último tema es qué ejemplos de países exitosos hay. Le voy a dar primero la palabra a Luis y Ricardo nos puede hacer al final un salto de un tema al otro. Ok. Sí. A ver, yo creo que se ha hablado mucho y en la primera parte hablamos mucho ya de los factores principales de competitividad y productividad. Ahí hay un tema del costo. No se ha hablado mucho del costo de las tarifas eléctricas, ¿verdad? En Costa Rica, que son sumamente altas, y que curiosamente cuando uno revisa el índice global de competitividad, lo que es costo eléctrico no sale como un factor de competitividad. Sí aparece la disponibilidad, el acceso a electricidad y la calidad de la electricidad, y más bien en eso Costa Rica sale muy bien. Pero cuando uno habla con todos los empresarios, sobre todo el sector industrial, lo que es costo eléctrico es uno de los factores importantes, y del 2006 al 2010 Costa Rica pegó un salto en el costo de la electricidad. Y otra vez, ¿por qué? Porque es un monopolio del ICE. El ICE tiene un sistema tarifario que es, de acuerdo a la ARECEP y la ley de la ARECEP, es a lo que cueste, y de lo que sea que le cueste al ICE producir, eso se lo traduce a los usuarios, y ahí tenemos una ineficiencia. Creo que otro de los temas que hay que hablar, también relacionado con el ICE, es todo lo que es el tema de las infocomunicaciones. Que si bien estamos relativamente bien en número de celulares por persona, tener acceso, en lo que es el número de suscriptores de Internet,
de fibra, estamos mal. Entonces, la calidad, ahí sí, la calidad de acceso a las infocomunicaciones estamos mal. Y creo que con esto del COVID es uno de los temas que hay que entrarle. O sea, vamos a estar, ya estamos todos trabajando más desde casa. Este tipo de reuniones virtuales son cada vez más frecuentes, van a seguir siendo muy frecuentes. Tienen un impacto, yo creo que de alguna manera van a tener impacto, tiene impacto sobre productividad, tiene un impacto sobre el ambiente, menos movilización de vehículos, o sea que todo eso se vuelve importante. Y Costa Rica se está quedando rezagado en la inversión en eso. Se había quedado el fondo del Fonatel y no se está utilizando. Yo creo que ahí hay un tema a discutir, no voy a entrar en mucho detalle. Y luego está la política de desarrollo de clústeres productivos, y en eso se lo dejo para que Ricardo sea el que lo desarrolle, porque me parece que hay un tema súper importante. Ahí termino yo. Gracias. Bueno, gracias, Luis. Voy a volver a compartir la pantalla y debido a que no tenemos mucho tiempo voy a brincar algunas de las filminas, ahí me van a perdonar, pero creo que este es un esquema que quiero mostrar muy rápidamente, que lo que hace es que nos permite tener desde un punto de vista conceptual de qué depende la productividad agregada, la cual no es otra cosa que la suma ponderada de las productividades de todas las empresas. Y bueno, ya hablamos de la innovación, Luis citó algunos temas importantes como el acceso a las TICs, etcétera. Entonces tenemos todo un componente dentro de las empresas que ya lo hemos abordado. Hay factores externos que afectan la competitividad de las empresas, que creo que se tocó muy bien el tema del financiamiento, se tocó muy bien el clima de negocios y hay dos temas que a mí me gustaría, o tres temas me gustaría rápidamente tocar. Uno es el del capital humano, que solo Edgar lo tocó en términos de la calidad de la educación, pero también, además de la calidad de la educación, y voy pegándolo con lo que han hecho otros países para hacer saltos importantes en su productividad y por ende en su crecimiento, como puede ser Irlanda, como puede ser Finlandia, es que le apostaron enormemente al capital humano, repito, no solo en calidad, sino en cantidad. Costa Rica seguimos creyendo que el perder 50, 40% de los estudiantes de secundaria no hay ningún problema, ¿verdad? El que muy poca gente llegue a educación terciaria, tampoco hay mucho problema. Es decir, estos son lastres que traemos desde hace muchísimos años y como bien señalaba Edgar, bueno, la gente que se perdió de estudiar en secundaria en los 80s ahora son los nuevos pobres. Entonces, el tema de capital humano es un tema fundamental para mejorar la competitividad y sobre todo la productividad. Y es un tema que requiere de una transformación, pero con cirugía mayor. Y yo creo, con todo el respeto de todos los ministros de educación, que aquí le hemos tenido miedo a meterle la cirugía. Y si no hacemos eso, no hay ninguna posibilidad de incrementar sustancialmente la productividad. Luego, en el tema de externalidades, lo que planteaba al final Luis es muy importante, es el tema de clústeres. La mayoría de los países que han incrementado sustancialmente la innovación, la investigación y desarrollo, que han logrado reducir esta dualidad productiva de la que hablaba Miguel, han hecho mucho uso del enfoque de clúster, que es poner en una misma cadena de valor a trabajar en forma coordinada al sector productivo, al sector académico y al gobierno. Por ejemplo, en el País Vasco, que es un caso que me interesa mucho, porque la masa de la investigación y desarrollo que se hace en el País Vasco, es decir, desde el punto de vista de inversión, la hacen las pymes, pero la hacen a través de los clústeres que ellos han logrado desarrollar. Desarrollaron clúster en industrias domésticas cuando los etarras ponían bombas y nadie iba de inversión extranjera directa a llegar al País Vasco. Pero gracias al desarrollo y fortalecimiento de esos clústeres, se volvieron tan atractivos y una vez que ya esa región se pacificó, que la inversión extranjera comenzó a llegar. Y otro tema que me parece que no hemos tocado es el marco institucional. En este país, en el gobierno de doña Laura Chinchilla, creamos un consejo presidencial de competitividad, productividad e innovación, en donde tratábamos de atender un
fracaso de mercado, que es la coordinación. Y tratábamos de entender cómo podíamos hacer ese trabajo, invitando al sector privado primero, luego no nos dio tiempo de invitar al sector académico, pero fue un foro bastante interesante donde se discutían temas puntuales, se hacían hojas de ruta y se trabajaba con las diferentes instituciones. Se lograron avances muy importantes que están documentados por el Banco Mundial en el Doing Business y por el BID en materia de simplificación de trámites. Pero no institucionalizamos ese esfuerzo y al no institucionalizarlo, llegó un nuevo gobierno, el gobierno anterior, en donde básicamente partieron ese consejo en dos. A uno le llamaron competitividad, al otro lo llamaron de innovación. O sea, no entendieron que eran las dos caras de una misma moneda. Y aparte de eso, lo de talento humano lo manejaron por otro lado. Y nunca apareció el presidente dirigiendo el esfuerzo como fue en el gobierno de doña Laura. Y en este nuevo gobierno, o esta nueva administración, tenemos que simple y llanamente desaparecieron ese consejo. Y otro aspecto importante que ya también se tocó es el tema de la reasignación de recursos desde el punto de vista de que la falta de competitividad impacta la productividad. Una característica sobresaliente de muchos países que han sido exitosos en incrementar la productividad y crecimiento económico ha sido facilitar la reasignación de recursos desde unidades poco productivas a unidades más productivas. Y esto en Costa Rica no es fácil lograrlo, precisamente porque falta competencia, porque hay excesos de regulación, porque el mercado laboral es complicado y porque además el entrar al mercado y salir del mercado es bien complicado en Costa Rica y permitimos que muchas empresas, les llaman zombies hoy día en la literatura, persistan, como por ejemplo el caso de Habdeba, para dar un nombre. Muy rápidamente quiero mostrarles algo que creo que es importante. Este es un índice de productividad de Costa Rica versus economías emergentes como Finlandia y Corea, que en el año 60 simple y llanamente se hacen igual a 1, considerando que la brecha que había entre esos países y Costa Rica la íbamos a hacer igual a 1 y por ende comenzamos a ver año con año cómo se comporta esos índices relativos de la productividad de Costa Rica con estos países y lo que vemos es que tendemos a diverger en vez de converger. Y entonces, desde ese punto de vista, no es de extrañar que nuestras tasas de crecimiento sean pequeñas, las de ellos no, nuestros niveles de ingresos sean pequeños, los de ellos no, y la brecha entre ellos y nosotros incremente. Esto mismo lo podemos ver con Estados Unidos, con Finlandia y otros países. Paso muy rápidamente a dos temas para dar margen entonces a entrar a la discusión. Todo lo que hemos hablado es de trascendental importancia porque Costa Rica está inmersa en lo que en la literatura se llama la trampa del ingreso medio. Nosotros ya no podemos producir y exportar o competir con bienes estandarizados intensivos de mano de obra poco calificada. Pregúntenle a los meloneros y a otros productores que han visto que los productos o sus empresas han tenido que trasladarse a países como Honduras porque son mucho más baratos. Nosotros solo podríamos aspirar a un mayor crecimiento a través de la producción y comercialización internacional de bienes intensivos en conocimiento de alto valor agregado. Pero ahí tampoco podemos competir a la escala necesaria, excepto las multinacionales que tenemos en este país y 1, 2 o 3 empresas nacionales, porque nuestras capacidades domésticas de innovación son muy bajas y porque nuestra productividad, que ha sido un tema central hoy, es extremadamente bajo. Y entonces estamos en una trampa, ¿verdad? En donde si no nos pellizcamos, vamos a quedarnos ahí en un famoso nadadito de perro, como habla don Eduardo Lizano. Y por último, cito 2 ejemplos nada más de la importancia de la productividad en el crecimiento económico. Acá, usando la contabilidad del crecimiento y unas cifras de la OCDE al respecto, ellos cogí 2 países, Finlandia y Irlanda, que son países de reciente desarrollo, países relativamente pequeños, sobre todo Irlanda, parecido a Costa Rica en su estrategia de atracción de inversión extranjera directa. Y aquí lo que podemos ver con las barras amarillas es que esas barras amarillas, que son las que representan
la participación de crecimiento de la productividad en crecimiento de la producción, es claro que en estos países durante los últimos 10, 20, 30 años, ¿verdad?, es la productividad lo que ha favorecido el crecimiento sostenido de la producción de estos países y les ha permitido pasar, por ejemplo, en el caso de Irlanda, en 1994, de unos $20,000 a casi $70,000 en el 2018, ¿verdad? Y en el caso de Finlandia, de poco más de $25,000 a $40,000 el día de hoy. Quedo ahí para dar margen a que podamos charlar de otras cosas. Muchísimas gracias, Ricardo, y en realidad gracias a todos por sus excelentes exposiciones. Fui muy ambiciosa en querer abarcar tantos ejes, pero me parecía que al estar todos tan interconectados era difícil dejar alguno por fuera y todos sumamente importantes. Hay varias preguntas y varios comentarios. La primera pregunta de todas, si bien de alguna manera ya la respondimos, no quiero dejar de pasárselas, es de Aileen Castro, y le pregunta sobre todo a Edgar Robles que si en materia de productividad en estos días usted cree que por medio de la pandemia del COVID va a haber mayor informalidad y qué ruta de acción se podría implementar. Luego sí, claro. Preguntan, voy a leer varias preguntas y el que quiera participa de las respuestas. Don Marvin Guadamud dice que existe la banca de desarrollo para mujeres, pero que si solo se pide rebajar las cargas sociales se va a perjudicar el sistema de salud, pues quedó demostrado con la reducción de jornadas y despidos que muchos patronos ya no escogieron no pagar las cargas sociales y que eso afecta el FSL y el ROP y que esta persona quisiera que se amplíe sobre ese tema. Y luego, por ahí cerca de ese tema también, doña Cristina de Teramón en Facebook nos pregunta si el alto margen de intermediación incluye tanto la falta de competencia como altos costos administrativos y financieros del sistema. Por ahí les dejo esas tres y espero que dé tiempo de agregar unas más despuesito. Bueno, muchas gracias. Si quiere empiezo con el tema de informalidad. Yo creo que ya es evidente llegar a la conclusión de que el tema del COVID va a generar mayores niveles de informalidad en el país. Y eso hace que sea pues, más urgente establecer políticas para bajar el costo de la formalidad. Yo sé que existen preocupaciones en relación de que qué va a suceder con el financiamiento de la seguridad social si bajamos cargas sociales. La idea no es desvestir un santo para vestir a otro. La idea es que más tomando en consideración lo que está sucediendo con la desprotección social a raíz del desempleo, pues a mí me parece que tenemos que evolucionar hacia sistemas de financiamiento que no se basen en contribuciones sobre los salarios, sino sobre impuestos generales. Hay una discusión en todo el mundo, de hecho en el BID se está promoviendo la discusión de que los países podrían optar por asegurar un nivel de sustento mínimo para todos sus habitantes, o sea, un salario mínimo básico para que en situaciones como estas de pandemia no tengamos la necesidad de estar inventando subsidios que tienen poco control, que tienen poca efectividad y que pueden provocar incentivos perversos para regresar al trabajo. Entonces, en ese sentido, yo lo que he venido proponiendo en diversos países es establecer sistemas de seguridad social en donde una gran parte del financiamiento, por lo menos del segmento básico de esos beneficios que se recibe, sean con cargo a impuestos generales y que no se constituyan entonces un ingreso, un impuesto al trabajo, ¿verdad? Porque tal y como lo tenemos dimensionado en Costa Rica, no solamente estamos hablando de financiamiento a la caja, sino que hay una serie de financiamiento a otras instituciones que se le cargan al trabajador asalariado y que no benefician solamente al trabajador asalariado, sino que benefician a muchos otros trabajadores en el país. Entonces, muchas de esas cargas, si se determinan que deben mantenerse, tienen que ser cargadas impuestos generales y abaratar el costo de la planilla. El otro gran elemento que genera un alto costo para la seguridad social es el pago de esa pensión base. Y aún así somos un país muy poco efectivo en evitar la pobreza en vejez. De hecho, los pobres en vejez, las personas mayores de 65 años, es el grupo etario que tiene mayor incidencia de la pobreza en Costa Rica. Eso solo ocurre en México y Colombia. Entonces, la idea es establecer sistemas de pensiones que garanticen un sustento mínimo y que ese sustento sea
con cargo a impuestos generales, y eso abarataría mucho el costo del financiamiento del seguro de la caja, y podría incluso permitirse disminuir la carga social para incentivar el trabajo, porque como bien lo decía Miguel, el mayor interés para la caja es que los trabajadores se formalicen. Sin embargo, todo lo que hemos caminado en los últimos años va más bien en la dirección contraria, a aumentar el costo de la formalidad. Muchas gracias. Bueno. Sobre la pregunta del alto margen de intermediación. Y yo quería comentarle eso, ¿verdad? Hay un dicho que dijo un economista que yo creo que es muy cierto. Dice, vea, lo más bueno de ser un monopolista es llevar una vida tranquila. No es necesariamente que yo tenga grandes ganancias o no. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, precisamente cuando hay falta de competencia, también digamos, se muestra en menores tasas de eficiencia, costos administrativos más altos. Me parece que en el caso de los bancos en Costa Rica, eso se da en parte, ¿verdad? Ciertamente, pero también, por ejemplo, se da una cosa que es una práctica interesante, no sé si la palabra es interesante, que es que también no me tengo que esforzar tanto para ver, seleccionar mis clientes, porque yo sé que yo tengo un margen más o menos alto, puedo pasar una buena parte de esos como pérdidas y sigo ganando y estando bien con la subjefe y lo que sea, ¿verdad? Y entonces eso es una forma indirecta de subir mis costos digamos, no son administrativos, pero son costos por incobrables, ¿verdad? Que se da también por una falta de competencia. Es decir, que esa falta de competencia se muestra por muchos lados, costos más altos, más incobrables, pues no me fijo tanto en ver a mis clientes, en seleccionarlos, y también costos administrativos más altos. Pero como le decía, el punto es que eso es, ¿por qué? Pues tenemos 4 bancos, ellos tienen 72% de los activos, además no compiten tan directamente entre ellos, ¿verdad? Es decir, cada cual tiene ahí su especie de nicho, ¿verdad? Y entonces ahí todavía con más margen y menos competencia. Muchas gracias. Don Luis Fernando Corrales pregunta que si hay estudios sobre cómo los aumentos en las obligaciones a la caja han afectado la decisión de las empresas para contratar trabajadores de manera informal o no contratarlos, incentivando o empujando a los trabajadores a quedarse o a trabajar en la informalidad. Edgar, el micrófono lo tenés apagado. Sí, perdón. Yo en realidad no tengo un estudio específico sobre eso en particular. Sin embargo, para República Dominicana me parece que incluí un segmento de cómo el incremento en las cuotas a la seguridad social estadísticamente explicaba un incremento en la informalidad en Costa Rica. Y no solamente en informalidad, sino también en un traslado de los trabajadores, de trabajadores asalariados a cuentapropistas, que van en la misma dirección. O sea, lo que muestro en ese estudio, que era para otro fin, era justamente que hay una incidencia negativa sobre la formalidad y sobre el trabajo asalariado del incremento en las cargas sociales que Costa Rica ha experimentado del año 2010 en adelante. Muchas gracias. Doña Cristina de Teramón pregunta cómo mejorar la educación financiera. Ella considera que esto es un factor determinante en el uso o mal uso de los instrumentos y en la disminución del patrimonio de las familias. Bueno, eso, hay gente que se dedica a esto y no solo para empresas pequeñas, sino hay mucha gente, bueno, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero gente que ha estudiado física, matemática, ¿verdad? Que no sabe leer una tarjeta de crédito y no sabe qué significan los cargos que hay ahí. Eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante. Creo que también así como básico, es para el pequeño empresario poder entender la contabilidad financiera, ¿verdad? Es decir, que sentarse y decirle, vea, estos son sus estados de pérdidas y ganancias y esto es lo que significa. No venda aquí o venda más acá o haga esto y aquello, ¿verdad? Yo creo que eso es clave. A la gente no le gusta ya ver los números y todo, ¿verdad? Pero eso es súper importante, no solo tener la contabilidad, sino entender qué es lo que hay detrás de esa contabilidad. Probablemente parte de la solución está en incluir principios básicos de educación financiera en secundaria, en la educación secundaria.
Sí, yo te iba a decir eso. Yo creo que tiene que ir desde muy chiquitillos. Claro, pero para educar a los, ¿quién va a educar a los chiquillos? Los profesores. Sí, primero hay que educar o capacitar, actualizar a los profesores. Sí, porque ahí empiezan que no tienen una noción de lo que es un estado de cuenta, para qué sirve un crédito, y por eso se van a endeudar altamente mucha gente, y los chiquillos están aprendiendo de eso. Hay que romper ese círculo en algún momento. Bueno, de hecho, tristemente tengo entendido que uno de los gremios más endeudados del país es el gremio de la educación, el gremio de los maestros y profesores. Así es. Voy a ver si hay alguna otra pregunta ya para ir cerrando. Y, ¿qué opinan de cómo la reforma de empleo público alineará los incentivos en las universidades para, número 1, atraer mejores profesores y 2, incentivar mejor producción científica? Claramente esto mejoraría la educación superior y a la larga la competitividad. Pregunta y comentario de Luis Fernando Corrales. Yo, en lo personal, y habiendo leído un poco lo que es la propuesta, yo no veo por qué la propuesta de empleo público va a incentivar la mayor participación de los profesores en llevar a cabo o involucrarse en actividades de investigación, y tampoco en que las universidades participen más activamente en investigación junto con las empresas. Creo que ese tema, que es de vital importancia, tiene que ver con incentivos. Y mientras los incentivos en la universidad no estén alineados para motivar a que los profesores participen activamente en investigación, asignándoles el tiempo y la remuneración que realmente requieren para hacer eso, pero condicionándoselos a estándares internacionales de producción científica, si no tenemos ese alineamiento de incentivos, difícilmente se va a dar. Si no corregimos problemas de cómo se distribuye la propiedad intelectual, por ejemplo, entre el investigador, la universidad y una empresa, si se desarrolla un nuevo producto y se patenta, por ejemplo, si fuera sujeto de patentar. Aquí seguimos discutiendo y uno va a las universidades públicas, sobre todo, y habla de ese tema y le dicen que están estudiando modelos, pero uno va a otro montón de países pequeños que son mucho más exitosos que nosotros en eso, y lo que le dicen a uno es: no se complique la vida, use la regla de 3. De ahí se desarrolla un nuevo producto por una investigación. De ahí, 1/3 es para el investigador, 1/3 para la universidad, 1/3 para la empresa. Y la mayoría de los países no se complican con esas cosas. A nosotros nos fascina reinventar el agua tibia, ¿verdad? Tratar de encontrar algo diferente que alguien hizo, en vez de simple y llanamente implementar mejores prácticas. Muchísimas gracias, Ricardo. Se nos fue el tiempo, sí, pero ya no vamos a responder más preguntas, pero si quieren cada uno cerrar un minuto con algún comentario final, bienvenidos. Bueno, cerrar adelante, Miguel. Sí, quería cerrar nada más con ese tema de la pregunta y nada más yo creo que la UCR está pensando el tema de cambiar el sistema de salarios, lo que es, bueno, a la velocidad de la UCR, ¿verdad? Es decir, que puede durar un tiempo, pero una de las cosas que se estaba viendo que es interesante es que ahorita lo que se está pagando es antigüedad principalmente, y entonces eso genera muy malos incentivos porque el salario inicial es muy bajo, entonces uno no atrae personas más idóneas, y eso es un problema. Y el otro problema, quizá más grave, es que como ya al final uno está ganando tanto dinero, ¿verdad? Que nadie se quiere jubilar, ¿verdad? Porque quiere mantenerse ahí, y es posiblemente gente que ya no esté dando la productividad de investigación ideal, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, cambiar digamos, lo de los salarios es importante, pero por razones un poco diferentes, ¿verdad? De la que uno se imaginaría. Muchas gracias. Solo voy a agregar muy rápidamente que además creo que hay que cambiar la política de convalidación de títulos. Muchos de nuestros cerebros de investigación se han quedado afuera porque resulta muy complicado convalidarles títulos de universidades sumamente prestigiosas. Sé que hay un proyecto de ley en la corriente legislativa al respecto, que espero que se acelere su trámite. Muchas gracias, Miguel. ¿Quién más quiere agregar algo? Ricardo. Nada más quisiera
señalar 2 puntos sobre este tema de informalidad, porque hemos hablado mucho de él, pero puede dar la impresión de que nos está preocupando el impacto de la informalidad en la economía, pero en realidad el estudio que citó muy bien Miguel del otro sendero, de Hernando de Soto, muchas de las cosas que refleja es el gran costo que la informalidad tiene para los informales. Y entonces, si es difícil hoy día tener acceso para una microempresa semiformal o formal al crédito y ahora esa empresa cae en la informalidad, muchísimo más difícil le va a ser tener acceso al crédito, por citar un ejemplo de los costos que tiene para un informal ser informal. Entonces, tenemos que pensar muy, muy seriamente en eso. Y la otra cosa que quería decir para concluir es lo que señaló muy bien Luis en términos de que nos hemos desgastado en crear un montón de programas para supuestamente llevar el crédito, pero no monitoreamos ni evaluamos realmente si eso se está haciendo. Yo lanzo una pregunta, no la vamos a contestar ahora, pero una de las cosas que uno aprende estudiando con Claudio González Vega y leyendo las investigaciones de él, es que cuando se lanzan programas de microcrédito, por ejemplo, para atender a las pymes, la pregunta que uno debe hacerse es si ese programa está incrementando la cobertura o le está llegando a los mismos. Y yo no he visto ningún estudio que me muestre que los miles de millones de colones que se canalizan a través del sistema de banca para el desarrollo no estén llegando a los mismos clientes que la banca pública y privada tienen, simple y llanamente porque las condiciones tal vez ahora son más atractivas. Es decir, mi pregunta es, ¿quién está evaluando si realmente está incrementando la cantidad de nuevos clientes atendidos por esos recursos o si simple y llanamente le estamos facilitando la vida a los intermediarios financieros para que le presten plata tal vez más barata a sus mismos clientes de siempre? A mí me parece, para agregar a lo que dice Richard, que no debemos inventar el agua tibia. O sea, tenemos muchos diagnósticos, tenemos un indicador que es el índice de competitividad que nos marca mucho el camino. Existen muchas críticas alrededor del plan de reactivación del gobierno que poco lo conocen y el mismo índice de competitividad nos va marcando ese camino. O sea, para mejorar la productividad es evidente que el país necesita invertir más en infraestructura. El atraso en Costa Rica va a ser el segundo país de América Latina que menos invierte en infraestructura. Tenemos que mejorar encadenamientos productivos para bajar esos costos de intermediación. Tenemos que reducir la tramitología. Tenemos que profundizar los servicios financieros. Muchas veces el tema no es el costo del financiamiento, sino el acceso al financiamiento. Muchos microempresarios lo que necesitan es acceso al crédito más que el tema de tasas. No son parte hoy de ese sistema financiero formal y son víctimas de los financistas informales que también existen. Tenemos que mejorar o aumentar la apertura comercial. Hemos retrocedido especialmente en materia de mercados agrícolas en los últimos años. Evidentemente hay que mejorar la educación para lograr mejores trabajos, así como mejorar las políticas laborales. La estabilidad macroeconómica es nuestro talón de Aquiles de la economía. Si no controlamos el déficit fiscal, difícilmente vamos a poder permitir que haya inversión privada que no se vea ahorcada por el financiamiento del sector público. Hay que mejorar la calidad y el control del gasto público. Ese es otro aspecto que aquí nunca se ha entrado en una reforma, digamos, efectiva del Estado, en donde se evalúen los programas en lugar de recibir un financiamiento automático. Y por último, yo veo que es totalmente necesario revisar cargas sociales para que sean más razonables para el nivel de desarrollo del país. Termino con lo que en los ticos, si bien la institucionalidad nos ha sido un factor importante que nos ha generado una ventaja competitiva a nivel internacional, creo que hemos ido creando a través del tiempo una maraña institucional que nos está comiendo a nosotros mismos y nos está haciendo que nos acostumbremos a estar muy cómodos a como hemos venido siempre y cada uno se ha dedicado a proteger su pequeño feudo. Nadie me mueva lo que yo tengo porque así estoy bien y eso es lo que nos ha ido dejando que no tengamos suficiente innovación, desarrollo y por lo tanto no generemos suficiente productividad para ser competitivos a nivel
mundial. Hemos perdido esa ventaja. Y creo que con el COVID ahora y con todo esto que está pasando, nos está moviendo las ramas y es momento que veamos que todo va a cambiar y por lo tanto hay que evaluar prácticamente todo base cero. Empezar desde cero y decir qué es lo que hay que hacer, y lo que antes servía ya ahora no necesariamente va a servir, y hay que buscar la mejor manera de hacerlo si queremos salir adelante de esto y salir bien, ¿verdad? Tienes el micrófono apagado. Ya me di cuenta. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, Miguel, Edgar y Ricardo, por este diálogo tan rico, cuyos aportes sin duda han sido muy apreciados por mí y por quienes han estado siguiéndonos, y pasarán a formar parte del compendio de propuestas que Lead University presentará como corolario de este ciclo de diálogos de política pública para el crecimiento económico. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias a quienes nos han acompañado durante esta hora y media. También gracias a quienes contribuyeron con sus preguntas para hacer este diálogo aún más interesante. Llegamos al final. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Dale.